que no había. Eh, pues estos son, digamos, como las dos grandes vías que hacen surgir la pregunta, que nos ponen en relación con el misterio. Así pues, la pregunta ¿por qué es Dios? ¿Qué o quién es Dios? De alguna manera lleva implícita su postulación como existente, ¿no? Como una realidad que efectivamente existe. Y de alguna manera también le piden a la razón una cierta demostración de esta existencia. Aquí hay que decir algo interesante respecto de eh, lo que es la demostración para la razón. La razón logra demostrar algo cuando logra hacer todo el recorrido, cuando logra integrar todos los elementos que intervienen en un determinado evento y logra articular cómo están conectados entre sí. Cuando la razón logra poner en evidencia estos elementos y cómo están articulados entre sí, logra demostrar algo. Hago un ejemplo que tiene sus límites, pero me parece que rinde. Si yo afirmara que las clases digamos, las clases virtuales existen, yo tendría que justificar todos los elementos que están interviniendo o que tendrían que intervenir para que esto fuera una realidad efectiva. Yo tendría que explicar que existen ciertos aparatos electrónicos, que los datos pueden, digamos, transmitirse a distancia a través de satélites, de medios de comunicación. Yo tendría que explicar que las distintas herramientas que lo hacen posible, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo lograra mostrar todos estos elementos, yo podría dar una demostración de que las clases en línea existen, ¿no? Respecto del objeto Dios o el misterio, estamos en una situación, digamos, compleja, ¿no? Ya habíamos dicho que el ser humano eh, no está fuera de la realidad, ¿no? Sino que su modo de vivir el mundo, el modo de vivir la existencia, es siempre desde un horizonte de comprensión y que en todo caso, eh, digamos, si es que existe, Dios estaría por fuera de la realidad espacio-temporal y lograría comprender toda la realidad. Para poder demostrar a Dios, habría que estar por encima de Dios, habría que trascender incluso a Dios mismo para poder recorrer todos los factores implicados en lo que Él es o en lo que esto es y poderlo describir detalladamente y así poder llevar a la evidencia la, esta realidad y junto con ella su existencia. Esto no es posible para la razón humana y por eso hay que adelantar que todo esfuerzo para demostrar a Dios es un esfuerzo limitado, ¿no? Esta es la palabra clave, es un esfuerzo limitado. Tenemos experiencia de esta limitación en otros campos y lo que es importante decir es que esta limitación no compromete a la razón misma, es decir, no la anula, no la invalida. Por ejemplo, nosotros el esfuerzo que hacemos para dar la salud a un individuo es limitado. Nosotros no podemos garantizarle de forma absoluta que le vamos a dar salud. Y sin embargo, eh, digamos, ni podemos evitar que en algún punto se me. Sin embargo, toda la razón hace esfuerzos para alcanzar este estado de salud en los seres humanos, ¿no? Que de ninguna manera invalida el esfuerzo. Pues otro tanto pasa con el esfuerzo que hace la razón para comprender qué o quién es Dios y junto con ello implicado eh, su existencia. O sea que solo debemos encontrar la presencia de Dios, como que solo debemos encontrar.
si puedes precisar un poquito más. O sea que solo debemos encontrar la presencia de Dios. ¿En qué sentido? También se puede abrir el micrófono y participar con la pregunta, porque a lo mejor la aclaración... ¿Me escuchas, Jesús? Te escuchamos, Eh, Jesús. tenía, o sea, el hecho de entender a Dios, lo que estabas diciendo me parece que es como igualarlo. Uy, ahora sí, casi no te escuchamos. Entonces, una de dos son, ¿las redactas mejor o acércate del micrófono? No sé, a ver, haz un nuevo intento. ¿Me escuchas? Bueno, bueno. Sí, es que te escuchamos, pero muy lejos y luego medio que se pierde un poco el sonido. Ok, mejor le escribo y Ok, ya. redáctala y cuando esté mejor redactada, ahí la contestamos, ¿no? Eh, bien, esta es una primera cosa que hay que decir, ¿sale? Eh, lo que mencioné acerca de la razón, eso que frente a muchos objetos, la razón, ¿no?, hace esfuerzos limitados. Yo lo decía respecto de, por ejemplo, la salud. No podemos garantizarle a alguien la salud absoluta a través, digamos, de los medios, de los recursos que tenemos, y de alguna manera la razón se presenta con un objeto que le excede. Y lo que me están decir es que si bien tenemos conciencia de que nuestros esfuerzos para comprender en última instancia qué es la salud en definitiva, ¿m?, y garantizársela a un sujeto, esto no invalida que los esfuerzos que hace la razón por dar la salud a alguien sean válidos, aunque limitados, ¿verdad? Lo mismo pasa con el tema de Dios. Nuestro conocimiento, ¿no?, el esfuerzo que la razón hace, aunque es limitado, es válido, ¿no? Y claro, es válido en la medida que también sigue ciertas reglas de la racionalidad, ¿sale? Bien, pues la otra cosa que hay que tener bien presente es que la misma naturaleza del objeto que se pretende conocer, ¿no? Y es que Dios o el misterio es una realidad que ella misma está oculta. ¿Qué reglas de la racionalidad deben seguirse? Híjole, tendríamos que hacer todo un curso de epistemología, ¿eh? En primer lugar, las reglas de la lógica, las reglas básicas de la lógica. Es decir, las reglas con las que el pensamiento puede pensar con seriedad las cosas. Simplemente para decir. Y luego las reglas específicas de cada área de conocimiento. Hay unas que exigen experimentación, hay otras que exigen demostración, hay otras, etcétera, etcétera. Entonces, estas serían las reglas de la racionalidad que deberían seguirse. Esto lo comento por la pregunta que Guadalupe nos puso en el chat, ¿no? Veníamos diciendo entonces que el objeto al que intentamos atender, intentamos conocer, es un objeto que por sí mismo es una realidad que tiende al ocultamiento. Y esto, pues, es un factor negativo, ¿sale? Porque el ideal para nuestro conocimiento es que el objeto que queremos conocer esté presente. Cuando el objeto que queremos conocer está presente, de forma nítida, clara, es decir, no a través de su ausencia, se pueden describir sus elementos con mayor precisión, se puede experimentar, se puede tener, en definitiva, una experiencia muchísimo más rica de ese objeto y de la realidad, digamos, de la profundidad de este objeto. Pero en este caso, este factor negativo, ¿no?, por eso está esta N ahí, este factor negativo respecto al conocimiento de Dios tiene una contraparte positiva. ¿Mm? La contraparte positiva está en que este ocultamiento permite la libertad. Y aquí hago una explicación.
Eh, Termino esto, respondo de las preguntas que están ahí, ¿sale? Váyanlas formulando y luego las desarrollo una vez que termine como de decir esto de esta diapositiva para que no yo interrumpa el discurso y luego regreso sobre las preguntas que van saliendo. ¿Va? Eh, ¿En qué sentido estamos hablando que permite la libertad? Y hago un ejemplo. El ojo es una realidad, es una capacidad que en la medida en que está sana, inevitablemente ve. Esta es la palabra clave, inevitablemente ve. Claro, nosotros tenemos los párpados y podemos cerrarlos, pero inmediatamente los abrimos, si nuestro ojo está sano, no puede no ver, ¿sale? Algo semejante pasa con, con Dios, ¿no? El objeto del ojo es la luz, y si hay luz, es inevitable que el ojo vea. Respecto de Dios, sucede que el objeto de las exigencias fundamentales del hombre, es decir, las exigencias de sentido, eh, cuando Dios se hace presente, es inevitable que las exigencias encuentren en esta realidad su correspondencia. Es decir, las exigencias que mueven la vida humana están destinadas a este objeto. Un objeto cuyo, digamos, en el cual reside el significado de toda la realidad, el significado de toda la realidad, el significado y el sentido de toda la realidad. Si este objeto se hiciera presente, la, digamos, la libertad no es que se cancelaría, sino que la libertad estaría cumplida. Claro que el ocultamiento de Dios permite que que el ejercicio de la búsqueda del sentido de la vida y de lo que es su fundamento, es decir, de Dios, sea un ejercicio de la libertad, ¿no? Hace que podamos ejercer libremente esta búsqueda y no que este objeto, estando ahí presente, se nos imponga porque, digamos, de forma inevitable nuestra vida tiende a él, ¿no? Entonces, estas consideraciones es muy importante tenerlas en cuenta. ¿Ah? Eh, Abordo antes de seguir las preguntas, ¿no? Eh, Jesús nos dice, el hecho de entender a Dios sería sobreponernos a Él, o sea, sería imposible. Así que solo debemos saber de su existencia y ya. Eh, no, lo que estamos diciendo, o sea, una parte es verdad. No podemos, no estamos por encima de Dios o del misterio, ¿no? Si estuviéramos allí, tendríamos todo resuelto. Conoceríamos, captaríamos el significado de todo. Lo que no podemos hacer, y aquí es demostrarle, o sea, al no estar por encima de él, no podemos demostrarle, es decir, no podemos recorrer todos los elementos que a él lo constituyen y que lo harían una cosa explícita a nuestra conciencia. Que esto no lo podamos hacer no quiere decir que de alguna manera la razón no intente hacer un recorrido que justifique la existencia de Dios, ¿no? Eh, claro que todo es un desafío en el que, digamos, habría que matizar así que solo debemos saber de su existencia. Sí, diríamos, eh, si lo ponemos así, ¿no? Así que solo debemos saber de su existencia, pues es muy reductivo, porque este saber del que estaríamos hablando de ninguna manera sería un mero saber teórico, ¿no? Así como si yo les digo eh, que hay una cosa que se llama serendipia, ¿no? Bueno, pues no basta. Hace falta que para saber, eh, con el pleno sentido, uno tenga experiencia de qué es la serendipia y entonces el saber pasa de una mera información teórica a una experiencia verdadera, una experiencia de un objeto que está ahí delante y que merece la pena ser conocido. La verdad es la existencia de Dios, está un poco
ambigua más bien, parece que hay que desarrollarla mejor, ¿no? O si está muy al vuelo de algo que dije, habría que como que decir, usted dice tal cosa y, eh, y cómo estaría esto implicado, ¿no? Sale Aramis. Voy a proseguir, ¿va? Nosotros vamos a hacer, voy a hacer el recorrido de una de estas vías de, digamos, que intentan hacer evidente o mostrar con las limitaciones que hemos dicho que Dios existe y de alguna manera también está cargada de intuiciones respecto de, eh, digamos, de quién es Dios, ¿sale? Antes de seguir, me dice Dayami, entonces, si conociéramos a Dios, ya no habría ni libertad ni sentido. Habría que corregir, y más bien dicho, la libertad estaría cumplida y el sentido estaría realizado, que de alguna manera es lo que está implícito en la sentencia que dice nadie puede ver a Dios sin morir, donde esto no está queriendo decir quedar aniquilado, sino es decir, quedar completamente absorbido o absorto en lo que Dios es. Eh, este es otro sentido, digamos, de la palabra morir. Es decir, sin que toda la existencia quede cumplida, toda la existencia como la conocemos quede cumplida. Entonces, efectivamente, si conociéramos a Dios, habría libertad, pero no la libertad imperfecta que busca sentido. ¿eh? Y habría sentido, claro, el sentido pleno estaría delante de nosotros. Lo que no habría es búsqueda del sentido. Eh, espero haber de alguna manera contribuido a la inquietud que hizo surgir la pregunta de Ayami. Entonces decíamos, vamos a hacer recorrido de una de las vías antropológicas en las que sale al paso como uno de los factores constitutivos eh, el misterio, Dios mismo, ¿no? Y este es el del agradecimiento. La pregunta que guía, la pregunta que guía esta aproximación que hacemos con la razón y el afecto es si Dios se hace manifiesto en el agradecimiento. Evidentemente no estamos hablando del gesto meramente formal y vacío, muchas veces vacío, con el cual por cortesía respondemos gracias, sino que estamos hablando de la experiencia genuina de gratitud que emerge cuando somos conscientes de haber recibido un gran beneficio o un beneficio en nuestra vida y pone en movimiento toda la razón y el afecto delante de este beneficio que se nos ha dado. Estamos hablando de esa experiencia, ¿no? Evidentemente es la experiencia que le da fundamento a nuestras expresiones formales de cortesía que a veces quedan vacías de contenido por, digamos, lo ordinario, la falta de conciencia con la que las realizamos, ¿no? Como muchas veces los buenos días, pues los damos por el mero hábito de cortesía, incluso a veces cuando estamos teniendo un mal día, ¿no? Entonces, la pregunta guía es, ¿se hace manifiesto Dios en el agradecimiento? Entonces, para poder responder, partiendo de esta experiencia de gratitud, eh, y revisando lo que ella supone, digamos, se ponen en evidencia ciertos presupuestos que descartan determinadas hipótesis de sentido. ¿eh? La primera afirmación que nos ayuda a mirar qué hipótesis de sentido está en juego y por qué en ella está presente el misterio y cómo descarta otras
en las cuales el misterio está excluido, la primera afirmación sería esta, que la gratitud y el agradecimiento presuponen seres personales, ¿no? Pues ya aquí hemos hecho un gran recorrido desde el inicio del curso, cuando decimos que ser persona es una capacidad espiritual, es decir, una capacidad de ser, cabe al sentido de las cosas, cabe a la verdad de las cosas, y que esto supera cualquier inscripción a la realidad inmanente del perimundo, ¿no? Es decir, abre la vida libre y y la capacidad de la autodeterminación. Y esto, digamos, lo hacemos desde la capacidad que el hombre tiene para estar, cabe la realidad, que es la inteligencia y el afecto. Entonces, esta primera afirmación, ¿no? Que se presuponen seres personales, porque el agradecimiento es un acto netamente del ser personal, porque logra alcanzar con su conciencia el sentido de ese beneficio que hemos recibido, ya pone en juicio o ya cancela otras hipótesis de sentido. Por ejemplo, la del solipsismo, que es esta de aquí, ¿no? ¿Qué afirma el solipsismo? El solipsismo afirma que hay solamente un yo, existe solamente mi propio yo, y que todo lo que aparece a la conciencia es una mera representación de mi mismo yo que se presenta de distintas maneras delante de mí. La computadora, esta videoclase, mis padres, la mascota que tengo, los libros que leo, no son otra cosa que yo mismo. Y al conocerlas, lo único que hago es conocer la infinitud de mismo objetivado en distintas representaciones. Incluso mi misma imagen no sería otra cosa que una proyección de ese yo misterioso, único y absoluto, eh, que, que es la realidad última. El agradecimiento supone que yo he recibido algo que no tenía, algo que estaba, algo de lo que yo carecía. Y por eso, de alguna manera, invalida esta posición solipsista, si efectivamente hemos experimentado el agradecimiento en su sentido, es decir, como el reconocimiento de un don que se nos da, del cual carecíamos. La otra, digamos, el otro factor que excluye como hipótesis de sentido es que el ser humano actúe de forma absoluta a través de mecanismos, de autismos, ¿no? Es decir, que su forma de estar sea no una forma espiritual, sino un ser en el perimundo, y que de alguna manera toda la interacción humana, toda la interacción social estuviera condicionada en absoluto por estas tendencias a sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, no solamente esto queda aquí, sino que ahora pasamos a la siguiente afirmación. La gratitud, ¿no? La experiencia de la gratitud y el agradecimiento presuponen que hay una libertad real y que de esta libertad real se sigue una capacidad de solidaridad benevolente que se da en la experiencia. Esta evidencia que emerge cuando tenemos la experiencia de la gratitud cancela la hipótesis en la cual el mundo sería una realidad absolutamente determinada, ¿no? Es lo que estaría ejemplificando este títere, ¿no? Lleno de engranes, en la cual en última instancia no habría ningún gesto de libertad. Todo estaría ya predeterminado a través de las condiciones de las circunstancias, y en realidad no habría gestos en los cuales el hombre pudiera introducir algo nuevo por el uso de su libertad. Y digamos, lo que queda
desplazado y en definitiva eliminado es el hecho de una visión del hombre como alguien autosuficiente en última instancia, que no depende de nadie más y que puede lograr darse a sí mismo el cumplimiento de la vida, prescindiendo de toda relación con otro, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas de esto que hemos dicho? Muy bien. Bueno, me sorprende haber sido tan claro al respecto. Ok. Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Unos aspectos tienen que ver con la razón y otros aspectos tienen que ver con la libertad, ¿no? Que se expresa en nuestra capacidad de afecto por la realidad que se nos da. Ese es el primer análisis, ¿no? Dada la evidencia de una experiencia en la que hace emerger el agradecimiento, vemos cuál es el contexto general en el que se inscribe y qué hipótesis de sentido quedan eliminadas y de alguna manera queda abierta la intuición a otra cosa. En un segundo análisis, que ya va más a detalle respecto de cómo está configurado el acto de agradecimiento o la gratitud, digamos, nos irá siendo presente en qué modo está el misterio allí. Y por eso lo que hay que decir en primer lugar es cuál es el objeto que da sentido al agradecimiento. Y el objeto propio del agradecimiento es haber recibido un beneficio. Aquí está. ¿Qué es un beneficio? Un beneficio es aquello que se da o que se nos ha dado y desde la posibilidad de no darlo, ¿vale? Es decir, es aquello que hemos recibido de forma libre, que excluye que el hecho de estar presente provenga de una coacción o de una necesidad en absoluto, ¿vale? Ahora, hay distintos tipos, en la realidad muchas cosas pueden ser un beneficio y es las distinciones que están aquí y que vamos a ir desarrollando, ¿no? Un beneficio puede ser una cosa, ¿vale? Y este es el ejemplo que está aquí presente. En la imagen, pues, me ocupé ahí una persona que está en un aeropuerto y está descansando muy incómodamente en el piso. A esta persona, si nosotros le regalamos, le ofrecemos una cama, de este beneficio puede surgir el agradecimiento, ¿no? Entonces, el beneficio se concreta en cosas, ¿no? En cosas que están presentes en nuestras vidas. Pero los objetos de agradecimiento no terminan ahí. También agradecemos lo que llamamos estados de cosas, que es lo que ejemplifica esta segunda imagen, ¿no? Agradecemos que el baño esté limpio, que el estado de cosas en el que se encuentre o la situación objetiva en la que se encuentre sea de limpieza, ¿no? Si alguien ha tenido la urgencia de ir a un sanitario público, sabe lo agradecido que uno puede estar cuando encuentra el sanitario limpio, ¿no? También lo mismo, cuando vivimos en una casa que está ordenada, donde hay platos limpios, ropa guardada, etcétera, etcétera, este estado de cosas es fuente de agradecimiento. Otro ejemplo puede ser, ¿no? Evidentemente tenemos calles, ¿no? Pero no solamente agradecemos la calle como un objeto, sino que agradecemos que el estado de cosas de la calle eh, sea el óptimo, es decir, que no tenga baches. Entonces, una calle bien pavimentada es un estado de cosas del que
digamos, se agradece, ¿no? Puede ser un objeto del agradecimiento. Pensemos, por ejemplo, en alguien que vive frente a una calle de terracería y durante mucho tiempo, durante las lluvias, al salir, se enloda los zapatos, ¿no? Y un día sucede que se pavimenta su calle, pues este estado le llenaría de gratitud. Por último, agradecemos la existencia de personas, ¿no? El ejemplo es estos padres, pues están agradecidos de la existencia de sus chamacos, ¿no? ¿Sale, vale? Vamos a hacer un brevísimo sondeo para ver si están despiertos o no, ¿no? Digamos que pero esto no es acá, déjenme ver. Cosa, un sondeo, estado de cosas y persona. Entonces, que mi computadora no tenga virus, ¿eh? Estar agradecido porque mi computadora no tenga virus sería un agradecimiento a qué tipo de objeto, a una cosa, a un estado de cosas o a una persona. Vamos a ver, vamos esperando que mi computadora no tenga virus, así tal cual. ¿eh? El objeto por el que agradezco es una cosa. Hay 13 que todavía no dan respuesta, que están arrepintiendo. Ya le están pensando mucho. Hay 9 personas que aún no responden. No sé si ya se durmieron. Están lavando los trastes. Efectivamente es un estado de cosas. ¿Sale? Que mi computadora no tenga virus es un estado de cosas. Claro, es un estado de cosas que puede provenir de un técnico que la repara o de bueno, de un técnico que la repara, ¿no? O de una persona responsable que le compra su antivirus, ¿vale? Eh, vamos a ver, vamos a ocupar este mismo sondeo. Eh, que tenga una computadora, ¿no? Que yo tenga una computadora, ¿qué sería? Que la computadora esté ahí, yo agradezco, no a una persona, sino, evidentemente, como estamos viendo, a una cosa. Andrés, te escuchamos para que... Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, Sí, si me curo de una enfermedad, ¿eso sería ajá, estar agradecido por estado de cosa? por un estado de cosas. O sea, estrictamente cuando te curas de la enfermedad, estabas enfermo y ahora ¿cómo estás? Sano. Sano, ¿sale? Entonces, el agradecimiento... Ahora, claro, cuando agradecemos, normalmente nuestro agradecimiento eh, aparece frente a un conjunto, digamos, a una circunstancia en la cual hay cosas, estados de cosas y personas interviniendo, ¿no? Pero estrictamente que yo tenga una computadora, el, frente a la computadora que está ahí, estoy agradecido por la cosa. Cuando agradezco que además la computadora funcione bien, agradezco un estado de cosas. ¿Sale? Muchas gracias por puntualizar. Bueno, en última, vamos a hacer un último que es casi, es obvio, ¿no? Eh, tener un profe que explique temas
que me interesan. Pues, así, pero es importante que la respondamos porque así me doy que están activos, ¿no? Que de alguna manera estamos interactuando. Entonces, los 14 que sin respuesta han dado, pues porfa, póngale, ¿no? Vamos a ver. Es evidente que estamos agradecidos por una persona, ¿no? Bien, es importante, digamos, este dato es importante porque nos dice que el agradecimiento no es un mero sentimiento vago, sino que es algo que se juega frente a la realidad, ¿no? Una cosa que no dijimos aquí es, estrictamente nunca se agradece un mal. En todo caso, hasta que el mal no muestra que las consecuencias han sido beneficiosas, etcétera, etcétera, podemos, digamos, resignificar ese evento que es contrario a nuestra vida, ¿no? Porque un beneficio siempre es algo que promueve nuestra vida, que responde a una exigencia y la responde de forma positiva. En cambio, un mal es algo que está delante de nosotros, eh, contrariando las exigencias con las que enfrentamos la vida, las exigencias de verdad, de cumplimiento, ¿no? Entonces, estrictamente nadie agradece una mentira, ¿no? En la vida es bella, sin todo el contexto que lo explica, que nos hace entender. O sea, un hijo no podría agradecer que su padre le haya mentido, ¿no? Cuando comprendemos y logramos resignificar como un beneficio digamos, la mentira o la ficción que hace la persona, entonces podemos resignificarlo y relacionarnos como una de cosas, eh, digamos, que aparecen esto como un bien, ¿no? Vamos adelante. En este mismo segundo análisis nos damos cuenta que el objeto, que es vamos a poner acá, que esta persona le está regalando una hermosa florecita. Soy un gran dibujador con el mouse, como lo ven. Que esta persona le está regalando esta florecita, pues el agradecimiento, ¿no? Y no solamente reconoce el objeto eh, frente al cual se despierta la gratitud y el agradecimiento, sino que también reconoce la intención benevolente que hace de esto un beneficio, ¿no? Si nos acordamos del cuento de la Bella Durmiente, ¿no? Pues, no, de Blancanieves, cuando la bruja le da la manzana, pues en la medida en que aparece como una viejita tierna que le da, pues la Bella Durmiente cree que está recibiendo un beneficio, ¿no? Pero después se descubre que no. Por eso cuando descubrimos que no, pues no podemos estar agradecidos de esa manzana envenenada, ¿no? No solo, entonces el agradecimiento no solo se dirige al objeto ahí, sino que también se dirige y sobre todo, vamos a decir, sobre todo se dirige a a la benevolencia, al amor y a la libertad que son, digamos, que se expresan en esta realización concreta. Aquí el papel de nuestra capacidad efectiva, es decir, nuestra capacidad para reconocer, nuestra capacidad moral, como habíamos visto, la posición de la reverencia abierta a todos los factores, es fundamental. Y por eso pongo aquí tanto el solecito de la razón como el corazón del afecto, ¿no? Se ponen en juego, ¿vale? Entonces, no solo el objeto, sino también y sobre todo la benevolencia y la libertad que, que hacen de ese objeto un beneficio, ¿no? Pero más aún, el agradecimiento no termina ahí, sino que alcanza como un tercer nivel de profundidad en
incluido en el objeto. Es decir, no solamente se alcanza el amor y la libertad, sino que se alcanza la persona misma a su existencia, que es la fuente de este beneficio. Y este es el dato interesante porque es aquí donde, para el recorrido que estamos haciendo, ¿no? La pregunta inicial es si se pone en evidencia, si de alguna manera se hace patente, se muestra como un factor de la realidad Dios, pues aquí es donde se empieza a vislumbrar y a hacer patente, ¿no? Cuando, cuando reconocemos no solamente la buena voluntad y el amor, sino que reconocemos que esa buena voluntad surge de un rostro específico, ¿no? Que nos sale al paso con un bien que nos hace, descubrimos algo curioso en la respuesta, ¿no? Esta persona nos da la florecita de su amor, ¿no? Y nosotros le respondemos gracias. Y la persona curiosamente responde de nada, ¿no? Si, si no estuviera presupuesta una realidad última, es decir, la persona en tanto que relación con otro, con el misterio como fundamento de su existencia, sino que estuviera deducido de algo del mundo, como lo hemos estado diciendo, ¿no? Sino que ese don fue reconducible a algún del mundo, la expresión no tendría que ser de nada, sino tendría que ser me la debes, ¿eh? O me la vas a pagar, o hoy por ti, mañana por mí. En cambio, en la expresión de nada se pone en evidencia este elemento fundamental, que yo mismo no me hago a mí. Es decir, lo que habíamos platicado, yo no tengo en mis manos la fuente última de mi propia existencia, sino que reconozco que mi existencia proviene de una realidad última, que es que ella sí es la fuente de todos los dones. Si ella no me hubiera dado la existencia, yo no podría dar recita. Y, y esta aparece como un don absoluto, que es pura gratuidad, ¿no? Esa realidad de la que yo emerjo, de la que cada uno de nosotros emerge, nos ha puesto la existencia como un don completamente gratuito, que se vuelve el fundamento de todo otro don. Claro que aquí la persona se abre en plena reverencia eh, a todos los factores implicados, ¿no? Y todos los factores implicados también intuyen, también hacen presente el misterio como, digamos, como un elemento sin el cual no se explica. La muy bella canción de Eros Ramazzotti, en la que la cosa más bella, ¿no? En la que va continuamente exaltando la belleza y la presencia de la amada, ¿no? Llega un momento en que le dice gracias por existir, ¿no? Nada arruinaría digamos, la dinámica natural si esta persona dijera, pues obvio, ¿no? O sea, hasta te tardaste en darte cuenta que tu vida tiene sentido porque yo estoy aquí, ¿no? Porque además, eso, yo soy el sentido último de tu vida y en mí estaría eh, la consistencia de esta felicidad, sino que la dinámica natural haría percibir en esta persona un bochorno último porque esa existencia que está ahí, que de alguna manera es la alegría y la felicidad por lo que significa como don para el otro, pues proviene de algo que esta persona no se ha dado a sí misma, sino que viene de esta fuente última, infinita, eh, que, es, que es lo que permite el don, ¿no? Cuando esta relación última no está presente, pues todo se vuelve un asunto de intercambio, de protegerse, de negociar, de calcular, ¿no? De alguna manera hemos visto cómo la presencia de una enfermedad que puede poner en riesgo nuestra vida nos ha volcado en las compras de pánico, ¿no? En un asegurarse a sí mismo la vida, que lo que impide es la capacidad de gratuidad, ¿no? Como un ejemplo,
digamos, de la dificultad que se tiene para ser plenamente agradecidos cuando no se cuenta con la presencia del misterio como un factor fundamental. Pues bien, tenemos así que en un acto tan cotidiano, ¿no?, que a veces se vuelve formal, pero que cuando, cuando se vive genuinamente según el acto humano que es, que implica la intersubjetividad, es decir, la experiencia de un tú, ¿no? Eh, Cuando se vive a fondo hasta su último fundamento, en él se hace presente un tú que no puede eliminarse de la realidad, eh, sino, digamos, censurando unos doctores. Es decir, no se es plenamente reverente si se elimina este tú, ¿no? El agradecimiento no alcanza su última, eh, sí, su último fundamento si se niega la presencia de esta realidad, ¿no? O se vuelve ambiguo, ¿no? Se vuelve ambiguo eh, y finalmente termina diluyéndose en, eh, en el uf o en la casualidad y, eh, y se pierde esta característica de acontecimiento, ¿no? De hecho que nos rete al misterio. Pues hasta aquí el desarrollo de esta sesión, ¿no? Eh, Queda abierto para preguntas, que podamos recuperar lo que se trabajó. Este contenido también viene en el examen, entonces pues tienen la palabra. Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿Me podría explicar otra vez lo de la intersubjetividad? ¿Cómo se relaciona con el agradecimiento? el agradecimiento es un acto intersubjetivo, sí. Lo vamos a explicar aquí, ¿no? Es Ajá. decir, eh, supone dos, está, vamos a decirlo como lo hemos estado diciendo en la clase. La subjetividad se nos hace presente cuando reconocemos que hay personas, es decir, que existen realidades que no son deducibles del resto del mundo, ¿sale? Resto del mundo. Ok. Claro que estar tú y el resto del mundo de alguna manera podría interpretarse como una barrera que encierra a la persona sin ninguna capacidad de alcanzar a la otra, de interrelación real, ¿no? Y sin embargo, el agradecimiento muestra que sí hay esta capacidad de contacto. Lo muestra en lo que hemos dicho. El agradecimiento en su pleno sentido es un acto que no solamente alcanza o que se realiza en función del objeto recibido, ¿no?, la florecita, sino que se relaciona o comprende esto como beneficio porque alcanza el carácter benevolente, ¿no? Y esto ya supone una intersubjetividad. Yo, yo comprendo algo que proviene de otra realidad que es en sí misma, que es radicalmente en sí misma otra, ¿no? Pero lo decíamos, no solamente sucede eso, ¿no? Sino que, o sea, yo no solo alcanzo abstractamente una benevolencia ahí, ¿no? Pues es que eres médico y era tu chamba curarme, ¿no? Sino que además alcanzo digamos, vamos a ver si alcanzo a dibujarle ojitos a este amigo, ¿no? Alcanzo a la persona misma. Es decir, esta capacidad benevolente tiene un rostro concreto que se dirige a mí eh, haciéndome este beneficio. Y no se dirige a mí de forma abstracta, se dirige a mí en, digamos, desde la persona que yo soy. Entonces, el agradecimiento es este acto intersubjetivo, ¿no? En el cual están poniéndose en juego
dos tú, ¿no? Tú y el resto del mundo. Pero estos tú no se explican por sí mismos, sino que la existencia de este tú, que es el fundamento último del beneficio, pide otra cosa. Pide un tú que estaría representado aquí por este infinito, ¿no? Pide un tú último y radical, ¿no? Al que se dirige cuando uno dice gracias por existir. Eh, pues de una forma muy modesta uno puede decir, pues sí, gracias, pero yo no, digamos, no alcanzo a justificarlo eh, desde mí mismo, ¿no? Mejor, Sí, profe, gracias. ok. ¿Quién más? ¿Qué otra decir? Frente a este esfuerzo que hicimos para mostrar cómo Dios se hace manifiesto, adelante, te escuchamos, Guadalupe. Profe, Sí, ¿sí me escucha? sí. Ah, ¿qué es un don? ¿O hasta dónde sabemos identificar qué dones tenemos? O para saber qué sí y qué no es un don. Nada más una pregunta. Cuando dices qué Ajá, dones tenemos, ¿a qué te estás ajá. refiriendo? Mm, pues sí que yo creo que todas las personas tenemos dones, pero hay dones que resaltan más, ¿no? Bueno, aquí estaríamos hablando, en todo caso, ahora O sí que, a eso quiero llegar como que, ¿qué son los dones o desde qué perspectiva ver los dones? ok, pues si los, digamos, usando lo que estamos aquí desarrollando es tener un don, por ejemplo, saber tocar el violín, ¿no? O tener un buen oído musical. Es un, es un beneficio, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de beneficio es? ¿Es una cosa? Mm, mm, En el chat pueden poner, mm, ¿eh? Tener buen oído musical, ¿es una cosa? no, pues no, no es una cosa. ¿Es una persona? Sí. ¿Tener buen oído musical es una persona? No es una, o sea, No, parte de la persona, pero no es de la persona. es, No es es un, persona. est- es un estado de cosas, ¿no? ¿Sí estamos? Ujú. Es un, hay gente que tiene buen oído musical y hay gente que no lo tiene, ¿sale? Es un estado de cosas. Ahora, este buen oído musical no es el mismo ni siquiera en cada uno de los genios de la música, ¿sale? Ahora, claro, este se nos presenta como un talento que uno, digamos, desarrolla, pero de alguna manera todo el mundo tenemos oído. Si lo desarrollamos o no, entonces la capacidad para comprender la música, ¿no? Eh, que a mí me gustaría tener, pero que no tengo, ¿no? Yo por eso veo videos de este soundtrack y me impresiona su capacidad para comprender la música con, eh, digamos, hay una genialidad, ¿se me explicó? Bueno, Ajá. pues frente a este beneficio, la siguiente pregunta es, eh, primero reconocerlo como un objeto que está ahí para nosotros, ¿vale? Entonces digo, si yo quisiera ser músico y no, como a mí me gusta mucho bailar, pero no tengo ritmo, a mí me hubiera gustado nacer con un don para bailar, pues no lo tengo. Si lo tengo o lo logro desarrollar, la siguiente cosa que tengo que reconocer es, eh, digamos, de dónde proviene este don. ¿Eh? Ujú. ¿Sale? ¿Por qué está esto ahí? Sobre todo la gente que goza de algún don que es genial, eh, habitualmente digamos, tiene el riesgo de la humildad o la soberbia, ¿no? O identifica que este don se le ha entregado y está al servicio de los demás, o se lo adjudica a sí mismo como el sentido último y
lo usa, si estamos, para ponerse en evidencia cuán genial es. Entonces, claro que aquí emerge, ¿no?, una lectura que pone en juego toda nuestra capacidad de ir a fondo. ¿Esto que tengo lo recibí o me pertenece en propiedad absoluta? Generalmente la gente tiene la conciencia de haberlo recibido, ¿no? Y eso nos encamina a la siguiente cuestión, y es, eso que recibí, ¿no? ¿De dónde viene? Entonces, claro, hay ciertas cosas que podemos decir, pues mi mamá, ¿no? Por ejemplo, un amigo mío tiene un gran oído musical y su mamá cantaba en el coro normalista. Y entonces, desde que él está en la panza de su mamá, pues escuchaba, digamos, a la misma madre cantando afinadamente. Ahora podemos decir, en absoluto tenemos una garantía de que si mi madre canta en un coro voy a tener buen oído musical. No. Parece que en última instancia esto también proviene de otra cosa. Y aquí es donde podemos reconocer que los dones los recibimos de otro, ¿no? Yo entiendo que mi explicación a lo mejor no ajusta exactamente a la pregunta que me hacías, ¿no? De cómo reconocer los dones. Sí, Aunque de alguna manera hace intervenir ya lo, eh, esto que estamos poniendo en juego, ¿no? sí, ¿Sí? ¿Ayuda? sí, sí ayuda. Gracias. Ok, no, al contrario. ¿Es lo mismo nacer con el don a desarrollarlo? Yo diría que no, ¿no? Evidentemente hay la evidencia de que el don, digamos, es algo dado, es mucho más fuerte cuando, no sé, es Mozart y a los 7 años logras eh, interpretar una de las partituras de memoria, digamos, complejas de... Entonces, claro que evidentemente ahí la sorpresa y el contenido hacen una apelación al misterio mucho más fuerte, ¿no? Eh, pero también en la capacidad para desarrollar el don, no podemos dar por descontado, eh, digamos, muchas circunstancias. Eh, quien haya visto la película de Whiplash, en donde está este profesor de batería o no, director de una orquesta que es un asesino, ¿no? Bueno, asesino en el sentido de que es un maldito, quiere la excelencia de todos, ¿no? Y presiona al baterista hasta el límite, ¿no? Y logra sacarle, pero a costa de sangre, sudor y de muchas vicisitudes. Eh, pero como decíamos, una de las cosas que pone en tela de juicio el tema del genuino agradecimiento es cuando yo desarrollo un don, este desarrollo es en absoluto autónomo, sin la presencia de nada que me parece que difícilmente mm, se va de la cuestión del misterio, porque uno habría que agradecer que tengo dos manos, que tengo dos pies, que tengo vista, que tengo salud, que me ha permitido desarrollar este don. Eh, creo que lo que a veces nos sucede es que nos falta perspectiva y el camino que hace la razón y el afecto es demasiado corto, ¿no? No sé si fue de utilidad, Aramis, esto que... Muy bien. Este, pues la próxima clase está destinada a trabajar el, las lecturas que nos permitan preparar el examen, ¿sale? Les encargo mucho trabajarla seriamente de forma que podamos traer a la clase las preguntas oportunas, ¿va? En este momento lo que voy a hacer es que voy a pasar lista y les voy a pedir que abran su micrófono y vayan respondiendo. Una vez que pasen la lista, pues vayan saliendo de la sesión. ¿Sale y vale? Bien. Andrade Luna, Aramis. Bueno, te vi que estaba en la pregunta. Entonces, vamos a hacerle Aldair Barradas Chávez. Presente.
Gracias. Adi Joeli Cabrera Santana. Adi Joeli. Bueno, parece que no. María Constanza. Presente. Gracias. Eli Rubí. Presente. Roberto Carlos. Vale. Sebastián Crespo Espinosa. Ahorita respondo a las cuestiones de lo del Blackboard. Sebastián Crespo Espinosa. No, parece que no está. Las lecturas están en la carpeta en contenido, se llama Pregunta por el sentido de la vida. Guillermo González. Presente. Emanuel. Presente. Aldair Alejandro. Presente. Brenda Natalia. Presente. Marco Antonio. Edgar Israel. Presente. Juan Alberto Lima Rojas. Julio César López. Presente. Laura Elena Martínez. Presente. Ursus Mendoza. Ursus. Ok. Ok, ya te vi. Guadalupe Denali. Presente. Fernando Pérez. Fernando Pérez. Ok. Pérez Jiménez. Marco Antonio Pérez Jiménez. Posada Rojas. Mireya Margarita. Dayami Marián. Ahorita los que no están pudiendo usar el micrófono, ahorita lo reviso, ¿sale? Y les pongo su asistencia. Dayami Marián. Presente, profe. Ok. Tomás, gracias. Presente. Tomás. Mónica Andrea. Presente, profe. Gracias. Mario Andrés. Presente, presente. Gracias. Jesús Alejandro. Presente. Y Paola Zapata. Ok, déjenme ver quiénes están. Que a Ursus ya le puse. Crespo, Sebastián. Yo también, a ver, Crespo. Aquí checo. Quien ya pasó lista, pues ya puede abandonar la sesión, por favor. Crespo, luego Posada Rojas. Posada Rojas. Aquí está. Luego Tomás, si está. Hernández Sanrubio. Hernández Sanrubio. Muy bien. Ok. Julio César, gracias por la clase. Saludos igual. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Estamos en contacto. Revisen la asistencia, ¿no? Que va a quedar guardada. Cualquier cosa se comunican conmigo, ¿no?
Recuérdense que está el botón ahí en el menú